Centro Cristiano de Avivamiento Rey de Reyes, Caracas. Hoy, mi hermano, vamos a estar tratando el tema ¿cuál ADN tengo? Yo quiero que usted se pregunte allí para usted, ¿cuál ADN tengo? ¿Cuál ADN nosotros tenemos? Vamos a pasar. Para eso vamos a estar buscando, mi hermano, en Juan capítulo 3, versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 6. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuál ADN tengo yo? Aquí en este versículo bíblico lo especifica bien. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces hoy vamos a descubrir o a reafirmar realmente cuál es nuestro ADN. O qué ADN debo tener yo en mi vida. Y para eso tuve que estudiar un poquito de biología, de medicina, casi que me gradúo. Vamos a pasar. El ADN, mi hermano, es ácido desoxirribonucleico. Es como un trabalengua, ¿verdad? Pero es eso mismo, ácido desoxirribonucleico. Amén. Contiene información hereditaria. O sea, es lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, tatarabuelos, desde Adán para acá. Desde Adán para acá. Tiene una propiedad importante, mis hermanos, que es que puede replicarse o hacer copias de sí mismo. Ese ADN tiene la capacidad de replicarse él mismo, hacer copias de él mismo. Nosotros tenemos la capacidad de replicarnos en otros. Tenemos la capacidad de copiarnos en otros también, de reproducirnos, pero no solamente físicamente, sino espiritualmente también tenemos esa capacidad. El ADN en la sangre, mi hermano, está en los glóbulos blancos, en los leucocitos. En la sangre no se encuentran, yo pensaba, porque en mi mente, que estaba en los glóbulos rojos, porque uno lo que más rojo, sí, ahí debe estar el ADN. No, el ADN está en los glóbulos blancos, en los leucocitos. ¿Y por qué saber esto? Dirán, bueno, ahora nos van a dar medicina aquí. Sí, un poquito de todo. En los glóbulos blancos, leucocitos. Los leucocitos es parte del sistema inmunológico. Ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. El ADN que debemos tener tú y yo, que es la sangre de Jesucristo, contiene esos leucocitos que vienen a formar parte de nuestro sistema inmunitario espiritual. ¿Para combatir qué? El pecado, para combatir nuestra concupiscencia, para combatir la maldad. Nosotros tenemos un ADN santo en nosotros. Y mediante esa sangre de Jesús, ese ADN fue traspasado a cada uno de nosotros. Y ese ADN es el que nos ayuda a combatir las infecciones que quieren venir a nuestra vida espiritual, que quieren venir a nosotros, que están en nuestra carne. Es ese ADN es el que nos ayuda. Pero vamos a seguir viendo un poco más adelante. En Romanos 5:12 dice, por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así como por uno entró
el pecado, entró la muerte. Pecado, muerte, fue traspasado a todos nosotros, a todos. Todos somos pecadores. No hay ni uno solo que pueda decir, yo no soy pecador, yo no he pecado. Todos, ¿por qué? Porque lamentablemente recibimos esa herencia de pecado. La tenemos allí con nosotros, queramos o no queramos tenerla. Es parte de la herencia que nos han traspasado nuestros antepasados, desde Adán para acá. Y toda esa información genética de pecado está en nosotros. Está en nuestro ADN también, terrenal. Allí está esa información, está ese pecado, está esa muerte que ha sido traspasada a todos. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. El ocuparse de nuestra carne representa muerte, pero el ocuparnos de nuestro espíritu representa vida. Y ahí tenemos algo interesante, tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Nosotros somos como Dios, fuimos hechos semejantes a Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y por qué dice hagamos? Porque habían ahí otros. Ahí estaba Jesús, ahí estaba el Espíritu Santo también. Y él dijo, vamos a hacerlo como nosotros somos. Y nos hicieron cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando nosotros nos ocupamos de nuestro cuerpo, de nuestra carne, ¿qué pasa con el alma? El alma es quien está en el medio de nosotros. Es la que está ahí en el medio entre el cuerpo y el espíritu. Entre la carne y el espíritu está el alma. Y el alma se alimenta de lo que nosotros le demos, de lo que nosotros la alimentemos. Y ella se alimenta o de nuestro cuerpo o de nuestro espíritu. ¿De qué se está alimentando nuestra alma? Esa que es eterna, esa que va a ser juzgada un día. ¿De qué estamos alimentando a nuestra alma? Aquí dice que si la alimentamos de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestra carne, la llevamos hacia la muerte. Pero si la alimentamos del Espíritu, ¿de cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Por eso es que está en mayúscula, no en minúscula, porque se refiere al Espíritu Santo de Dios. Pero si alimentamos a nuestra alma y a su vez a nuestro espíritu también que contenemos, ese espíritu alimenta a nuestra alma. ¿Para qué? Para que tengamos vida y paz. Porque muchas veces no tenemos paz. Porque es que en nuestro ADN está el pecado, está la maldad, lo hemos heredado de nuestros antepasados. Y ese pecado nos ata y no nos deja tener vida. Y no nos deja tener paz. En Romanos 5:18 dice, así que como por las transgresiones de uno solo vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Por uno vino la condenación, pero por otro vino la justificación. Ese uno por quien entró la condenación es nuestro así como libre soy, así más o menos. Es de nuestro antepasado Adán. Por medio de él entró la condenación por el pecado. Pero por uno entró la justificación, por Jesús.
aquel que transforma, aquel que cambia, aquel que hace nueva todas las cosas. En Romanos, seguimos. Entonces, ADN de Jesucristo. ¿Qué quiere decir que tengo el ADN de Jesucristo? Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencia. Han crucificado sus pasiones y su concupiscencia. O sea que si yo tengo el ADN de Cristo en mi vida, yo he crucificado mi carne, he crucificado mi cuerpo. ¿Para qué? Para que mi alma se alimente del Espíritu, para vida y paz. No lo alimento de mi carne, porque ahora tengo un nuevo ADN, porque ahora tengo una nueva herencia, que es mucho mejor que la de antes. Ahora Él ha cambiado mi herencia, ha cambiado lo que ha traspasado a través de mis antepasados, lo ha cambiado por algo nuevo, que es su ADN, por medio del derramamiento de su sangre que contenía esos leucocitos espirituales que son los que me ayudan a combatir el pecado, la maldad, y es el quien me ayuda a combatir mi carne. Mi carne. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Nos gusta mucho decir, yo no tengo condenación. Para mí no hay condenación, y sí, es cierto. Pero a los que ¿qué? A los que andan conforme al Espíritu, no a la carne. Para eso es que no hay condenación. No es que yo recibí a Jesús y ya estoy listo. Ya soy salvo, 20 veces salvo. No, porque ahora Él me dice, no hay condenación para ti si tú no andas conforme a tu carne. Pero si sigues andando conforme a tu carne, hay condenación. Porque estás alimentando tu alma de la carne y ese alimento que le estás dando le produce muerte. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Wow, aquel que fue manifestado para quitar la muerte, la destrucción, y para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. O sea, la vida eterna, la eternidad en nosotros. Como dice el texto lema, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Esa luz que nos da vida, que nos da inmortalidad, para nosotros poder heredar la gloria de Jehová. Necesitamos tener en nosotros el ADN de Jesucristo. Si no lo tenemos, no heredamos la luz que nos produce vida, que nos produce inmortalidad, que nos saca de la muerte hacia la vida, que nos transforma. En Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez
y para siempre. O sea, un sacrificio que fue hecho una sola vez y es para siempre. Ese es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesús que nos dio el Padre Celestial. Y aquí voy a hacer un inciso, aunque no está dentro del mensaje, mi hermano. Pero wow, es tremendo. El Señor nos hizo una ofrenda a nosotros. Y nosotros muchas veces no somos capaces de ofrendarle a Dios. Y Él nos dio una ofrenda a nosotros. Nos las entregó. Le dijo, toma, hija mía, esta ofrenda. Y nosotros muchas veces no somos capaces de darle una ofrenda a nuestro Dios. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Pero Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. ¿Y qué quiere decir esto? Una vez y para siempre. Yo he escuchado, y todos nosotros hemos escuchado, el pecado original que está en nosotros, ¿verdad? Sobre todo los que vienen del catolicismo, ¿verdad? Que a los bebés hay que bautizarlos para sacarle ese pecado original, ¿no? Para sacarle ese pecado original que ellos traen. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que los niños que nacen después de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ya no tienen el ADN del pecado. Él murió para que ese ADN ya no esté en nosotros. Él se sacrificó una vez y para siempre. Usted no tiene el ADN del pecado, porque cuando usted nació sin ese ADN, porque ese ADN Dios lo cortó en la cruz del Calvario. Dios lo quitó en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que en el transcurrir de nuestra vida empezamos a alimentar nuestra alma con la carne. Y entonces se empieza a apoderar esa herencia que sí tenemos, porque es cierto que la tenemos de pecado y de maldad, pero empieza a surgir porque nosotros la empezamos a alimentar. No porque está allí, porque ya Jesús la derrotó, ya Jesús quitó ese ADN, pero nosotros nos lo volvemos a insertar de nuevo cuando empezamos a pecar, cuando empezamos a alimentar nuestra alma de nuestras pasiones, de nuestra concupiscencia. ¿Y qué quiere decir concupiscencia? Es un deseo ardiente, es algo que nos lleva a hacer algo, porque es algo que nos impulsa y que nos lleva a eso. ¿Por qué los pedófilos, los violadores hacen lo que hacen? Por la concupiscencia que hay en ellos, porque ese deseo ardiente los lleva, los impulsa a hacer esa maldad. Pero eso es roto cuando nosotros llegamos a Jesucristo, porque Él cambia nuestra vida. Todas las cosas son hechas nuevas. Ese ADN que tú pensabas que tenía de pecado, cuando llegas a Jesucristo, Él lo anula, lo cambia, lo transforma, porque pone de su sangre en ti y pone de esos leucocitos que van en su sangre para que tú puedas luchar contra el pecado, contra la maldad. Por eso es necesario que nosotros tengamos el ADN de Jesucristo. Sin ese ADN no tenemos esos leucocitos que nos ayuden a combatir esas infecciones que quieren venir a nuestra vida. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué lo volvemos a repetir? Porque es necesario que lo escuchemos, que lo analicemos. No hay condenación si no andas en tu carne.
Pero si andas en tu carne, hay condenación. Si no quieres conducirte según el Espíritu, sino según tus pasiones, según tu concupiscencia, tu deseo ardiente de hacer eso, porque muchos somos arrastrados a pecar, porque muchos son arrastrados hacia la pornografía, porque muchos son arrastrados hacia robar, hacia matar, porque se dejan llevar por su concupiscencia. No es, y muchas veces le queremos echar la culpa a Satanás de nuestra concupiscencia, de nuestras pasiones. Y él no tiene la culpa, está dentro de nosotros. No es lo que comemos, como decía Jesús, sino es lo que sale de nosotros, lo que hay dentro de nosotros. ¿Y cómo podemos eliminar eso que está dentro de nosotros? Por medio del ADN de Jesucristo, por medio de su sangre que empiece a brotar y a correr en nosotros. Tenemos que decirle a Jesús: hazme una transfusión urgente de tu sangre, limpia mi sangre, limpia mi ADN. Es como los que le hacen diálisis, diálisis, que le limpian la sangre. Así tenemos que llegar a donde Jesús, decirle: Jesús, dialízame. Necesito que me dialices. Necesito que cambies mi ADN, que me transformes. Aquí una instrucción: mira tu pata. Mira el chelizo y que... Mira tu pata. Y quiero contarle una pequeña historia rápidamente de mira tu pata. ¿Y cuál será tu pata precisamente? Había una vez un muchachito, ¿verdad? Así como un cuento. Había una vez un muchachito que tenía una hermana y lo criaba su abuela. Y tenían un establo, por decirlo así, tenían animales. Y este niño, sin querer, mató a una pata. Mató a una pata. Y resulta que su hermana lo vio. Su hermana lo observó, que mató a su pata. ¿Cuántas veces has observado a tu hermano con la pata que mató? ¿Pero qué hizo esta hermana con su hermano? Cuando la abuela la mandaba a fregar, ella decía: no, mi hermano se ofrece. Él está dispuesto a hacerla. Y y ella lo miraba y le decía con los ojos: ¿te acuerdas de la pata? ¿Te acuerdas de la pata? Y así continuamente lo estaba chantajeando. No, que hay que limpiar, que hay que hacer un mandado, todo lo hace mi hermano, él está dispuesto, él es muy colaborador. Y él estaba atado por eso que había hecho y que no quería decirle a su abuela lo que había hecho. Y estaba allí con un peso y con una opresión que le infundía a su hermana a él. ¿Cuántas veces no le hemos infundido un peso nosotros a nuestro hermano? Porque hemos mirado en algún momento que mató a la pata. Mató a la pata. Y en vez de ayudarlo a avanzar, lo que hacemos es chantajearlo. Sabes que mataste a la pata. Sabes que hiciste esto. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y un día este niño se cansó del chantaje de su hermana y se vistió de valor, de valentía. Y leyó allí en Josué y dijo: esfuérzate y sé valiente. Y se paró y se fue a donde la abuela y le dijo: abuela, tú sabes aquella pata que estaba allá, yo la maté. Y la abuela se le queda mirando y le dice:
hijo mío, ya yo lo sabía. Ya yo lo sabía. Y sabía que tu hermana te está extorsionando. Te está presionando. Pero era necesario que tú vinieras a mí y me dijeras que habías matado a la pata. ¿A qué pata mataste? Que no quieres venir y decirle a Jesús, al Dios omnipotente, Señor, yo maté a la pata. Yo lo hice. Y liberarte de ese peso, de esa opresión que puede haber en tu vida, de eso que no te deja avanzar. Porque la Biblia dice que aquel que confiesa su pecado alcanza misericordia. Pero aquel que lo confiesa, aquel que lo dice, porque como este niño no lo decía, la abuela no podía hacer nada. Así está Dios con nosotros muchas veces, esperando que nosotros vayamos y reconozcamos que tenemos una pata muerta. Y le digamos, Señor, yo maté a la pata, yo lo hice. Y Él nos dice, tranquilo, ya yo lo sabía, solo estaba esperando que tú vinieras para liberarte del peso y de la opresión que hay en tu vida. Solo con decirlo, solo con confesarlo. En Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. ¡Wow! ¡Qué extraño! Llevó cautiva a la cautividad. Es como que si a ti te secuestraron y entonces te llevan a otro secuestro más. Te secuestran bajo ese mismo secuestro. Tremendo lo que hizo Jesús. Él subió a lo alto, subió a su Padre, venció a la muerte, venció al ADN hereditario que traíamos de Adán, que traías de tu papá, de tu mamá, que podían ser borrachos, que podían ser ladrones, que podían ser esto, o que de repente no eran tantas cosas, pero que no estaban bajo el lineamiento de Dios. Jesús rompió ese ADN en tu vida. Ya ese ADN no tiene efecto en ti. Tú eres quien le das el poder si alimentas tu alma con la carne. Pero ya Dios, ya Jesús llevó cautiva la cautividad, lo que no nos dejaba avanzar, así como esa pata. ¿Cuál es tu pata? ¿Dónde escondiste la pata? ¿O en dónde metiste la pata también? También cabe, ¿en dónde metiste la pata? Es necesario que saques esa pata y que te liberes, porque ya Jesús lo hizo. Llevó cautiva la cautividad. Ya la cautividad no tiene por qué presionarte. Ya no tienes por qué estar preso allí. Simplemente ve y confiesa. Simplemente ve y dilo. Y vas a sentir esa liberación que Jesús ya lo hizo. Que como la abuela, Dios está esperando nada más. Ven y dímelo para yo poderte liberar. Pero hasta que no me lo digas, no lo puedo hacer. Ahí terminamos, mis hermanos. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Pero quiero terminar, mis hermanos, con Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos, búsquenlo allí un momentico y si mi hermano me lo puede colocar allí. Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, 14 dice, andemos como de día, ya va, 13, sí, 13, 14, no, ajá, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué dice? ¿Vestidos de quién?
Wow, y esto me hace recordar un poco, para ya culminar, me hace recordar a Jacob, cuando se vistió como Esaú. Y cuando fue a Isaac su padre lo tocó y dijo, este es peludito como Esaú. Y cuando se le acercó y lo olió, que se puso las pieles de animales y lo olió, dijo, este huele como Esaú. Este es Esaú. Porque en Romanos 13:14 nos dice, vestidos del Señor. Porque cuando tú te acercas al trono celestial, te vistes de Jesús. Así no seas Jesús. Cuando vas al trono celestial, Dios dice, ya va, déjame tocarlo. Este es peludito como Jesús. Déjame olerlo. Este huele como Jesús. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Vestidos del Señor, con un ADN nuevo. Pongámonos en pie. El Señor nos ha dado un ADN nuevo para que venzamos sobre el pecado, sobre la maldad, sobre las pasiones, sobre las concupiscencias. Yo quiero hacerle un llamado si hay algún amigo, amiga que hoy está aquí presente o que está por las redes sociales también. Queremos hacerte un llamado para que Dios cambie tu ADN, para que Dios te cambie y te transforme, para que Dios te haga alguien distinto, te cree de nuevo. Él lo puede hacer porque Él es el creador, porque Él es el salvador, porque por su muerte y su sangre Él te puede dar un nuevo ADN. Así que si estás aquí, amigo, amiga, te invito a que puedas tener un nuevo ADN. Te invito a que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Y si nos estás escuchando por las redes, también lo puedes hacer. Si Dios ha quebrantado tu corazón y reconoces que debes aceptar a Jesús, que necesitas un cambio, que necesitas matar esa herencia pecaminosa, esa herencia de maldad de tu familia, hoy es el día, hoy es la hora. No pierdas la oportunidad de hacerlo, amigo, amiga, que te encuentras aquí presente con nosotros o que nos escuchas por las redes. Lo puedes hacer. Jesús te invita hoy a que puedas disfrutar de la libertad, de poder venir ante Jesús, ante el Padre Celestial y decirle, yo maté a la pata, yo he hecho esto y lo otro, pero hoy me arrepiento, hoy quiero caminar contigo, hoy quiero ser transformado o transformada.